Capítulo 3. Relación entre el ser y los atributos de Dios. Algunos dogmáticos, antes de entrar a la discusión de los atributos divinos, dedican uno o varios capítulos para tratar del ser de Dios. Así lo hicieron en sus trabajos, por ejemplo, Maastricht, Ebrard, Kuiper y Shedd. Otros prefieren considerar el ser de Dios en relación con sus atributos, atendiendo a que en esto se nos revela el mismo. Este es el método más común y el que se sigue en la Synopsis Purioris Theologiae, como también en las obras de Turretin, Amarck, Brakel, Bavinck, Jolionic. La diferencia de trato para el tema no es indicación de que exista entre esos autores algún grave y fundamental desacuerdo. Todos ellos coinciden en que los atributos no son meros nombres que no corresponden a la realidad alguna, ni partes separadas de un Dios compuesto, sino esencialmente cualidades en las que el ser de Dios se revela y mediante las cuales puede ser identificado. La única diferencia podría ser que unos tratan más que otros de distinguir entre el ser de Dios y sus atributos. El ser de Dios. Es del todo evidente que el ser de Dios no admite definición alguna. Para definir a Dios lógicamente, tendríamos que comenzar por buscar un elevado concepto bajo el cual Dios pudiera coordinarse con otros conceptos, luego señalar las características que fueran aplicables únicamente a Dios. Semejante definición genético-sintética no puede darse de Dios, puesto que Dios no es una de varias especies de dioses que pueda reducirse a un simple género. Lo que resulta más posible es una definición analítica descriptiva. Tal definición consiste en enumerar las características de una persona o cosa, pero deja sin explicar la esencia misma del ser. Una definición de esta clase no puede ser completa, sino parcial, puesto que es imposible dar de Dios una descripción exhaustiva y positiva, opuesta a la negativa. Consistiría en presentar una lista de todos los atributos conocidos de Dios, y estos en gran parte son de carácter negativo. La Biblia nunca presenta un concepto abstracto de Dios, sino que lo describe siempre como el Dios viviente, que entra en diversas relaciones con sus criaturas, relaciones que denuncian otros tantos diferentes atributos de Dios. Kuiper, en su obra Dictaten Dogmatiae, nos dice que Dios, personificado como sabiduría, habla de su esencia en Proverbios 8:14, donde se atribuye el mismo el vocablo tusiyaj, del hebreo, que significa wesen, en la Biblia holandesa, y consejo en la versión castellana. La traducción holandesa es muy dudosa y merece preferencia a la inglesa counsel y la castellana consejo. También se ha llamado la atención al hecho de que la Biblia habla de la naturaleza de Dios en 1 Pedro 1:4, pero esto difícilmente puede referirse a la esencia del ser de Dios, puesto que no hemos sido hechos participantes de la esencia divina. Una indicación de la verdadera esencia de Dios se encuentra en el nombre Jehová, que según la interpretación dada por Dios mismo, significa yo soy el que soy. Fundándose en este pasaje, la esencia de Dios se encontraría en el mismo hecho de ser, es decir, en la existencia abstracta, que interpretada significa existir por sí mismo, permanecer en uno mismo, o gozar de absoluta independencia. Repetidamente se cita otro pasaje que contiene una indicación de la esencia de Dios, y que es lo que más se acerca a una definición bíblica, es a saber Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que lo adoran necesitan adorarlo en espíritu y en verdad. Esta afirmación de Cristo indica claramente la espiritualidad de Dios. Las dos ideas que se derivan de estos pasajes ocurren repetidamente en la teología para definirnos la esencia del ser de Dios. En general debe decirse que la Escritura no exalta un atributo de Dios a expensas de los otros, sino que los presenta, dando la impresión de que existen en perfecta armonía en el ser divino. Es verdad que a veces se insiste sobre uno, y en otras sobre otro, pero la Escritura claramente intenta dar el debido énfasis a cada uno de los atributos divinos. El ser de Dios se caracteriza por una profundidad, plenitud, variedad y gloria que sobrepasa toda nuestra comprensión, y la Biblia lo presenta como un todo gloriosamente armónico sin ninguna inherente contradicción. Y esta plenitud de vida no encuentra otra manera posible de expresión que en las perfecciones de Dios. Algunos de los padres de la Iglesia primitiva cayeron abiertamente bajo la influencia de la filosofía griega en lo que a la doctrina de Dios se refiere y, como Seberg lo expresa, no fueron más allá de la mera concepción abstracta de que el ser divino es la existencia absoluta sin atributos. Por algún tiempo los teólogos, en lo general, se inclinaron más bien a insistir en la trascendencia de Dios y a reconocer la imposibilidad de cualquier conocimiento adecuado o definición de la esencia divina.
Durante la controversia trinitaria, la distinción entre la esencia única y las tres personas de la deidad se presentó con insistencia, pero la esencia, según generalmente se sentía, estaba mucho más allá de la comprensión humana. Sin embargo, Gregario Nacianceno se aventuró a decir, hasta donde nuestro discernimiento alcanza, Jodón y Jouteo son de algún modo, más que otros vocablos, los nombres de la divina esencia, y de estos, Jodón es preferible. Considera que Jodón describe al ser absoluto. La esencia de Dios, según la concebía Agustín, era estrechamente parecida al concepto que de ella tenía Gregario. También en la Edad Media hubo la tendencia a veces de negar que el hombre tenga algún conocimiento de la esencia de Dios, y otras, de reducir al mínimo ese conocimiento. En algunos casos se singularizaba uno de los atributos divinos como el más significativo de la esencia de Dios. Así lo hizo Tomás de Aquino con la seidad, o existencia de Dios por sí mismo, y Duns Scotta, con la infinidad. También se hizo muy común hablar de Dios como del actus purus, considerándolo simple. Los reformadores y sus sucesores también hablaron de la esencia de Dios incomprensible, pero no creyeron que del todo fuera imposible conocerlo, aunque Lutero se expresó con mucha fuerza sobre este punto. Insistieron en la unidad, simplicidad y espiritualidad de Dios. Las palabras de la confesión belga son muy características. Todos creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser único, simple y espiritual, al que llamamos Dios. Posteriormente los filósofos y teólogos encontraron la esencia de Dios en su ser abstracto, en la sustancia universal, en el pensamiento puro, en la absoluta causalidad, en el amor, en la personalidad y en la majestuosa santidad o lo luminoso. Posibilidad de conocer el ser de Dios. De lo antedicho resulta evidente que la investigación acerca de la posibilidad de conocer a Dios en la esencia de su ser atrajo la atención de los mejores intelectos de la Iglesia desde los primeros siglos. Y la opinión unánime de la Iglesia primitiva, de la Edad Media y de la Reforma era que Dios en su más íntimo ser es el incomprensible. Y en algunos casos el lenguaje que se usa para declararlo es tan fuerte que parece no admitir ningún grado de conocimiento del ser de Dios. El asunto puede fácilmente llevar a confusión por causa de no entender cuál es el preciso punto a discusión, y también por no hacer la debida diferencia entre conocer y comprender. Los escolásticos hablaban de tres preguntas a las que se pueden reducir todas las especulaciones respecto al ser de Dios, y son las siguientes: Ansit Deus, quid sit Deus y qualis sit Deus. La primera pregunta tiene que ver con la existencia de Dios, la segunda con su naturaleza o esencia, y la tercera con sus atributos. En este párrafo estamos especialmente llamando la atención sobre la segunda de estas preguntas. Preguntamos, pues, ¿qué es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de su íntima constitución? ¿Qué es lo que le hace ser lo que es? Para contestar convenientemente esta pregunta tendríamos que ser capaces de comprender a Dios y de poder dar una explicación de su ser divino, y esto es completamente imposible. Lo finito no puede comprender a lo infinito. La pregunta de Sofar: ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Job 11:7 tiene la fuerza de una poderosa negativa. Y si la segunda de las tres preguntas la consideramos independiente de la tercera, nuestra contestación negativa se hace mucho más inclusiva. Aparte de la revelación de Dios en sus atributos, no tenemos conocimiento alguno del ser de Dios. Pero hasta donde Dios se revela en sus atributos también podemos conocer algo de su ser divino, aunque en eso nuestro conocimiento está sujeto a nuestras limitaciones humanas. Lutero usa algunas fortísimas expresiones hablando de nuestra incapacidad para conocer siquiera algo del ser o de la esencia de Dios. Por una parte hace distinción entre el Deus absconditus, el Dios escondido, y el Deus revelatus, el Dios revelado, pero por otra parte también afirma que al conocer al Deus revelatus solamente lo conocemos en su inaccesible ocultamiento. Con esto da a entender que hasta en su revelación no se ha manifestado enteramente como es en su esencia, sino que ésta todavía permanece cubierta de impenetrable oscuridad. Conocemos a Dios solamente hasta donde nos lo permiten sus relaciones con nosotros. También Calvino se refirió a la divina esencia como incomprensible. Sostenía que Dios, en la profundidad de su ser, está fuera de nuestro alcance. Hablando de lo que podemos saber acerca del quid y del qualis de Dios, decía que es inútil especular acerca del primero, en tanto que nuestro interés práctico se encuentra en el segundo. Afirma: están únicamente manoseando con frías especulaciones aquellos que dedican su intelecto a investigar lo que es Dios,
quid sit Deus, cuando lo que realmente nos incumbe es saber qué clase de persona es Dios, qualis sit, y qué es aquello que se aviene a su naturaleza. Aunque Calvino siente que Dios no puede ser conocido a la perfección, no niega que podemos conocer algo de su ser o naturaleza. Pero este conocimiento no puede obtenerse por métodos a priori, sino solamente por el modo a posteriori, mediante los atributos a los cuales Calvino reconoce como positivas confirmaciones de la naturaleza de Dios. Ellos nos proporcionan al menos algún conocimiento de lo que es Dios, pero muy especialmente de lo que es en relación con nosotros. Al tratar de nuestro conocimiento del ser de Dios debemos procurar evitar la posición de Cousin, bastante rara en la historia de la filosofía, es a saber, que Dios aún en las honduras de su ser nada tiene de incomprensible, sino que es esencialmente inteligible, pero también debemos distinguir claramente el agnosticismo de Hamilton y Mansell, según el cual no podemos tener conocimiento alguno del ser de Dios. No podemos comprender a Dios, no podemos conocerlo en forma absoluta y exhaustiva, pero indudablemente podemos tener un conocimiento relativo o parcial del ser divino. Es perfectamente cierto que este conocimiento de Dios es posible solamente porque Él se ha colocado en ciertas relaciones con sus criaturas morales, se ha revelado a ellas, y aunque este conocimiento está humanamente condicionado, es, no obstante, conocimiento real y verdadero, y cuando menos es un conocimiento parcial de la naturaleza absoluta de Dios. Hay diferencia entre conocer absolutamente a un ser absoluto, y conocerlo relativa o parcialmente. No viene al caso afirmar que el hombre solamente conoce las relaciones en que Dios se presenta a sus criaturas. Sería del todo imposible tener un conocimiento adecuado de estas relaciones sin conocer algo, a la vez, de Dios y del hombre. Decir que no podemos saber nada del ser de Dios, sino únicamente sus relaciones, equivale a decir que nada lo conocemos y que, por tanto, no lo podemos hacer objeto de nuestra religión. Dice el Dr. Orr, podríamos no conocer a Dios en la profundidad de su ser absoluto, pero al menos podemos conocerlo hasta donde se nos revela en sus relaciones con nosotros. El asunto, por tanto, no se refiere a la posibilidad de conocer las profundidades del ser de Dios, sino podemos conocer a Dios hasta donde llegan sus relaciones con el mundo y con nosotros. Dios ha entrado en relaciones con nosotros revelándonos y esto en grado superlativo en Jesucristo, y nosotros, los cristianos, humildemente confesamos que por medio de su propia revelación conocemos a Dios como el verdadero Dios. Y tenemos información veraz de su carácter y voluntad. Tampoco es correcto decir que nuestro conocimiento de Dios es relativo. En parte es también conocimiento de la naturaleza absoluta de Dios. Estas últimas afirmaciones se dirigen probablemente a ponernos en guardia contra la idea de que todo nuestro conocimiento de Dios es meramente relativo, según el concepto humano, de manera que no tenemos seguridad de que corresponda con la realidad, tal como existe en Dios.